Pues lo que está pasando es que tenemos una mezcla de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Podríamos tener una mezcla así, ¿no? Que es el aire, ¿no? Entonces, al querer entrar el CO2, se empezaría a difundir. Entonces, el hecho, digamos, que haya aquí, como ustedes saben, puede haber interacciones moleculares, ¿no? Es decir, fuerzas de atracción y repulsión. A ver, déjame ver. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son las principales fuerzas de atracción y repulsión? ¿Cómo se llaman? Si no me equivoco, una clasificación de estas fuerzas son las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Sí, son esas, exactamente, ¿no? Entonces puede haber interacciones dipolares momentáneas, ¿no? O sea, atracción entre los electrones que hay en el oxígeno con los electrones que hay afuera del nitrógeno, ¿no? Entonces, este tipo de interacción va a afectar la difusión. Asimismo, el tamaño de las moléculas. De hecho, aquí está mal, ¿no? El tamaño, este sería más grande y el oxígeno sería ligeramente más pequeño, ¿no? Entonces, la forma en la que entren y vayan colisionando va a afectar la difusión de una molécula con respecto a la otra, ya que cada una tendría una velocidad. Entonces, si lo viéramos como bolas de billar, sería como si chocaran, ¿no? Una con otra. Pero la otra opción es que, bueno, las bolas de billar no tienen atracción, pero las moléculas sí. Porque, por ejemplo, en el caso del CO2, tiene un momento dipolar. Entonces, los electrones por su electronegatividad, se van a ver más atraídos por el oxígeno que por el carbono, ¿no? Entonces, eso va a crear un momento dipolar instantáneo. ¿Sale? Entonces, en el momento de estar cerca de otra molécula, bueno, en teoría las de nitrógeno y oxígeno pues son neutras, ¿no? Sin embargo, tienen momentos dipolares instantáneos. Entonces pueden generar una atracción momentánea entre los dos oxígenos o entre los electrones del nitrógeno, ¿no? Entonces, en lugar de chocar como bolas de billar, también podrían actuar como imanes, atrayéndose o repeliéndose. Entonces, desde luego que eso va a afectar a la velocidad de difusión, ¿sale? No solo si van con la velocidad con la que lleguen, sino las fuerzas de atracción que tengan. Entonces, ¿se entiende la idea? Daisy, buenos días. Buenos días, sí. ¿Se entiende la idea más o menos? Sí, más o menos se entiende. Sí, bueno, es que no sé. Enrique, ¿se entiende más o menos la idea? Sí, doctor. Sí. Entonces, si vemos acá, pues cada una tiene su velocidad, ¿no? Por ejemplo, sacamos 515, ¿no? En el segundo caso teníamos 482. Y en el tercer caso sería 411, que es un montón, ¿no? Que de hecho es un montón, ¿no? En metros sobre segundo. Son 400 metros cada segundo, ¿no? Entonces, pero como son moléculas, es la velocidad a la que están viajando. Entonces, cada una va a tener una velocidad. Déjame ver. Casi. Y podrían colisionar como dos bolas de billar, ¿no? Entonces, eso sería una forma de... Esas colisiones afectarían la difusión, ¿no? Pero les insisto, las fuerzas intermoleculares que hay entre ellas dos también va a afectar la difusión. Entonces, bueno, y desde luego el tamaño molecular. Aquí puse otra molécula que es la de decano que habíamos visto.
Entonces, si yo la pongo, pues la probabilidad de choque es mucho más alta, ¿no? Y desde luego que afectaría la difusión, porque incluso si lo ven así como lo estoy poniendo, está como estorbando para que colisionen. Entonces, eso va a afectar la velocidad de difusión de cada uno. ¿Vale? Entonces, hay que llegar más. ¿No está? Leslie, ¿se entiende la idea más o menos de la velocidad de difusión? Sí, que más o menos. Paola, buenos días. ¿Sí se entiende? Buenos días, doctor. Sí, sí se entiende. Antes de que pase. Bien, entonces ayer me emocioné un poquito, las últimas ecuaciones debí habérselas explicado más. Entonces, estuve buscando. Y este Está es el bastante crucero de bien. Madero. Perdón. ¿Qué pasó? No, que está bastante bien ahí el Chips. Ahorita vemos. Entonces, ustedes se dan cuenta, este es el crucero ahí de Bellas Artes, ¿no? Entonces, sí hay cantidad de personas. Esta es una especie de difusión, ¿saben? O sea, ¿por qué? Porque unos van en una dirección y otros en otra. Y cada uno lleva una velocidad diferente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hasta se forman grupos, ¿no? Que es muy similar a las moléculas, ¿no? Entonces, si yo estuviera parado acá, pues podría ver la velocidad de las personas y predecir una velocidad de difusión. Podría sacar el promedio, no sería tan fácil, pero de la velocidad a la que van, y sería análogo a lo que acabamos de hacer. Podría yo separarlos, por ejemplo, en hombres y mujeres, ¿no? Y decir, los hombres van a una velocidad y las mujeres van a otra velocidad, ¿no? Y sacar un promedio entre los dos, o hacer una clasificación diferente, ¿no? Los que van con mochila o los que van sin mochila, y llevar cada uno una diferente velocidad de difusión. Entonces, este es un ejemplo muy práctico o muy conocido de la difusión a la que van, ¿no? De un mecanismo de difusión, ¿no? Como cuando yo separaba la placa y las moléculas en teoría se metían, ¿no? Entonces, pues es como esto, ¿no? Lo puse acá. Bueno, ya se escondió, le dio ansiedad. Vamos a traerlo enfrente. Ay, ¿por qué no se deja? No se deja. Le da ansiedad, ¿saben? Ah, ya se dejó. Entonces, como les decía, yo podría seguir la velocidad del perrito y sacar la velocidad de todos, ¿no? Entonces, yo podría sacar una velocidad del perrito Chems. A ver, déjame ver. Así. Y tener la velocidad promedio de todos, ¿no? Y tener una velocidad promedio. Y la velocidad promedio sería la de todos los demás, ¿no? Más bien las de todos más la de él. Y yo podría sacar la diferencia y seguir solo a él con respecto a la masa global, ¿no? Que es muy similar a lo que tengo acá, ¿no? O sea, yo sigo una molécula y voy viendo cómo va colisionando con las demás. Pero también tiene fuerzas de atracción. Entonces, el perrito Chem, si le da pena, pues se va a ir por otro lado, ¿no? Entonces va a tener mayor o menor difusión dependiendo de sus características, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que les decía el día de ayer, de estas velocidades que debía haberme, creo que me emocioné el día de ayer. Entonces, el carro va a una velocidad y se va moviendo, esa es la velocidad de I, con respecto a la velocidad promedio. Entonces, lo que hice ayer fue sacar las velocidades estas de este cuadro, vamos a copiarlo. Vamos a ver acá. Y vamos a borrar todo esto, ¿no?
Eliminar. ¿Dónde se le pone eliminar? Está arribita, en la primera barra. Gracias. Ujú. Vas a darle suprimir. Bueno, de aquí se acuerdan que sacamos esta velocidad, ¿no? Lo voy a poner en verde también. Ujú. Y en verde, ¿no? Y lo saqué con respecto a la velocidad promedio. La velocidad promedio que habíamos calculado era esta, ¿no? Entonces, pues la diferencia me representaba simbólicamente, si es negativo o positivo, es si estaba yendo en una dirección arbitraria o en otra, ¿no? Es decir, si yo me paro acá y arbitrariamente digo que para allá es positivo y para acá es negativo, pues entonces solamente estaría yo viendo el negativo los que vienen hacia mí o positivo los que se alejan. O al revés, ¿no? Si yo defino que estos son los positivos los que vienen hacia mí y negativos los que se van, sería la velocidad de los negativos la que se va y los positivos la que se acerca. Simplemente es como tomar una referencia. Entonces, ya que está, ya mejor, creo que es mejor que el día de ayer, ¿no? Bueno, es 498, sí, ¿verdad? Me equivoqué de... Uh-huh. Era este, ¿no? Y en el caso de que era másica, pues el racionamiento es similar. ¿Sale? Y esto no quiere decir que sea mejor o que sea peor, simplemente es otra forma de verlo. O sea, por ejemplo, si yo decidiera seguir todos los perritos que van acá, entonces podría sacar mi velocidad promedio con respecto a los perritos, ¿no? O bien mi velocidad promedio con respecto a las personas, que sería la otra. No es que sea diferente, es que uno está en molar y otro es másico. Entonces, esto lo copiaron ayer, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, Raúl. Pero bueno, ya con más calma creo que hoy se los explica un poquito mejor, ¿no? Sí, Guadalupe sí se entendió mejor que ayer. Sí, ayer casi no lo entendí. Bueno, Sí. tuve que revisar, pero ya con lo del video y nuevamente, ahora sí ya. Y con el perrito, ¿no? Sí, es que ayer igual como ya fue algo rápido y ya era bien tarde y como que lo sentí igual rápido. Pero ya, gracias. Christopher sí se entiende mejor. Enrique. Sí, doctor. Doc, Sí. tengo una duda. Sí, entonces, esta diferencia que se hace aquí es para saber en qué sentido va la molécula en cuestión. O bueno, la molécula de la especie Y en cuestión. Sí, porque tienes Oh, que definir un sistema arbitrario, ¿sabes? Porque y, ajá, perdón, disculpe. sí, porque, por ejemplo, Raúl, cuando tú vas en el carro, ¿qué velocidad tienes con respecto de ti? Con respecto de cuando voy en el posero, Cero, ¿verdad? me muevo, ajá, Cero. Entonces, pero tú ves cómo todos los demás se mueven, ¿verdad? efectivamente. Entonces, ese es un marco de referencia. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es escoger un marco de referencia que nos permita ver todas las demás partículas. Sin Ok. embargo, Ajá. todos deben de medir lo mismo. Se lo voy a poner de otra forma también. Yo puedo estar aquí y medir la diferencia, las velocidades de todos. ¿Sale? Lo voy a hacer así, perdón.
Bueno, esto no era así. Entonces, yo puedo estar ahí parado y medir la velocidad a la que se mueven todos. O bien yo puedo ir caminando, poner así, ver cómo se mueven todos. A ver, déjenme ver, ahorita les digo. Voy a poner en negro para que sea mejor. Y así mismo ver y tomar arbitrariamente, por ejemplo, un poste. Voy a poner, por ejemplo, o esta parte, ¿no? Voy a poner esta esquina, bueno, así esta parte, ¿no? Entonces, conforme yo me mueva, otra vez. Conforme yo me mueva, la velocidad que yo veo a la que se mueven los demás debe ser la misma que el observador que está acá. Solamente que el observador que está acá está estático y el observador que va caminando va en movimiento. Entonces, cuando ustedes van en su carro, ven que todos los demás se mueven. Entonces, un observador que está desde afuera, desde un puente, tiene que ver las mismas velocidades de las que van a los demás, a las que ustedes están midiendo. Solo que como es otro marco de referencia, es otra percepción. Entonces, lo que estamos definiendo es como el marco de referencia. Es decir, como si hubiera un espectador desde aquí afuera, mide las velocidades de todos, pero solamente va siguiendo la velocidad de uno. Este observador está estático, no se mueve. Pero si yo estuviera como cuando ustedes van en el carro, sí me voy moviendo y entonces veo cómo los demás se mueven. Pero las velocidades que yo mida de ellos con respecto a mí deben ser las mismas que el observador estático. Entonces lo que estoy haciendo es como definir un marco de referencia. ¿Sí? ¿Sí, Raúl? Sí, ahora sí. ¿Más bolas? No, bueno, en mi caso no. Con el marco de referencia ya quedó bastante claro. Porque hace rato como de, ay, Dios. Muchas gracias. Sí, Paola, Guadalupe, ¿sí se entiende? Sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, esto nada más lo apuntan, por favor. Bueno, todo esto no era para apuntar, era para explicarles. Creo que esto ya lo apuntaron. Nada más esto para que nos quede claro, ¿no? Una es con respecto a la velocidad molar y otras con respecto a la velocidad másica. Entonces, pueden apuntar en lo que les digo. Es simplemente como clasificar. O sea, los clasifico por volumen, por longitud, porque llevan mochilas, por género, etc. Solo que las moléculas sabemos su peso o su concentración. Esa es la única diferencia. Bueno, lo copian y ahorita sigo, ¿sale? Bien. Entonces, ¿ya listos? ¿Ya copiaron? Nacheli, Jocelyn, ¿ya copiaron? No, Inge, todavía me falta. Me espero, entonces.
Leslie, buenas tardes. ¿Quién más llegó? César, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, sí. Karen, buenas tardes. ¿Cómo estás? Perdón. Buenas tardes, doctor. Bien. Perdón, me había emocionado con el perrito Chimis. Que cruzaba la calle. No manches, tengo frío, ¿eh? Que amaneció frío. ¿Perdón? Me dormí a Bien. Entonces, listo, vamos a pasar a otro tema muy relacionado, ¿eh? Bien. Entonces, ahí en biología le enseñaron esta columna Winogradsky, de casualidad. No sé si en biología la escucharon. En mi caso no recuerdo. No, ni yo. No, ni idea. Ni idea. ¿Qué es eso? No. No. A ver, vamos a ver. Mejor me demos algo ahí en YouTube. O sea, que les dé yo ansiedad por explicarles. Porque me da ansiedad. Vamos a ver qué es. Bueno, esta columna, pues he visto que la hacen ahí en biología. La verdad yo nunca la he hecho, o sea, ni tengo la menor idea de qué se estudie. Entonces, pero entiendo que lo que hacen es poner agarran un lago y el sedimento lo echan así en una columna. Entonces se forma una especie de ecosistema. Entonces, la discusión. Entonces, dependiendo de cómo los sedimentos, cómo se vayan, se van como que acumulando las bacterias, ¿no? O sea, en la parte superior las algas, luego los heterótrofos, bacterias rojas, verdes, y unas que les llaman reductoras de sulfato. La verdad no tengo ni idea, ¿saben? Pero alguna vez lo escuché que lo usaba el doctor Reiner y sus alumnos, ¿no? En fin. Entonces esta columna, lo que hacían, ahí ven los videos si quieren, porque ahí viene incluso cómo hacerlas. Bueno, aquí dice algo interesante, déjenme ver. Dice, se desarrolla un gradiente de potencial redox, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa, pues, es que se forme un gradiente de concentración. Entonces, en la parte superior, que digamos es donde está arribita de la tapa, pues hay oxígeno, ¿no? Aquí en esta, digamos, en la tapita, en la superficie entre la tapa y lo demás. Entonces, conforme vamos bajando en la columna, se va disminuyendo el oxígeno. Entonces, las bacterias que están hasta abajo prácticamente no tienen oxígeno. Y según la historia, eso sí yo no lo sé. Digo, sus maestros de biología lo sabrán mejor. En el caso del azufre es lo contrario. Entonces, el azufre se concentra en la parte inferior y en la parte superior va disminuyendo, ¿no? Entonces se forma un gradiente de concentraciones de oxígeno y de azufre, ¿no? Y recuerden que todos los mecanismos de transporte se deben a un gradiente de concentraciones, de temperaturas o de velocidades. Entonces, si hay una diferencia de concentraciones, pues se va a establecer un gradiente y al establecerse el gradiente se establece un transporte. Entonces yo pensé que se los habían enseñado, no es nada. Entonces,
realmente las bacterias o las algas o las cianobacterias que se formen o que crezcan, pues no tengo ni la menor idea, ¿saben? Le soy sincero, jamás en mi vida había escuchado de eso. ¿Cómo? Jamás en mi vida lo había escuchado, eso de columna de Win. Ni siquiera sé cómo se dice. Bueno, yo pensé que habían escuchado, ¿saben? Entonces, pues nada, les quería explicar. O sea, para mí el único interés de esta columna es que en la parte inferior hay mucho azufre y conforme va subiendo hay poco azufre. Y en el caso del oxígeno, pues es al revés. En la parte superior, el oxígeno, como está en contacto con el aire, tiene una alta concentración y conforme baja va disminuyendo. Entonces, eso establecerá un gradiente, que eso ya saben que a mí es lo que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Bueno, eso hay, pues después lo discuten con su maestro de biología, ¿no? Entonces, es muy similar a cuando un líquido se va evaporando, ¿no? Entonces, cuando el líquido se evapora, un líquido, entonces va disminuyendo la concentración hasta que prácticamente es cero. ¿Sale? Esto que está acá es incorrecto, es decir, que la concentración bruscamente sea muy alta. Al haber un gradiente siempre es una curva tipo exponencial, porque conforme sube va bajando la concentración. Jamás es de esta forma brusca. ¿Sale? Pues denme un segundo. A ver dónde estaba. Conseguí mi palomita, ¿saben? Entonces, este tipo de gradiente es correcto. Y esto no es correcto. Es decir, el hecho de que cambien bruscamente las concentraciones nunca sucede. Siempre es de una forma gradual. ¿Por qué? Porque hay un gradiente, ¿no? Empieza muy, muy concentrado y conforme va pasando la atmósfera, es más, ¿cómo se llama? Más diluido, por decirlo de alguna forma. Aquí les decía algo similar, ¿no? Pero en el caso del líquido, el líquido que está en contacto con la superficie, pues tiene mucho oxígeno, ¿no? Y conforme va decreciendo, conforme nos vamos bajando, va decreciendo. ¿Sale? Es como tener un vaso. Entonces, si yo lo lleno un poquito de agua, pues el agua se va a evaporar y va a subir, ¿no? Pero el agua va a estar muy concentrada en la superficie y conforme suba va a ir bajando. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende la idea? Guadalupe, Daisy. Sí, profe. Sí, bueno, esto de la columna, bueno, eso no lo copian, eso no es de la materia. Simplemente era para explicarles. Pero bueno, esto sí es de la materia, ¿sale? Entonces lo copian y ahorita sigo. Entonces, Leticia, ¿sí se entendió? Alexa, ¿se entendió la idea? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces seguimos y ahorita le empezamos a meter ecuaciones. Qué feo caso, Paola. Sí, profe, es muy feo. Que no hayan ecuaciones. ¿Ya copiaron, Enrique? En eso ando, doctor.
Entonces, vamos a ver. Bueno, eso lo saqué del bonito Beer, ¿eh? La figura 1611 de Beer. Bueno, lo que copian al regreso. Ya regresé. Bueno. Entonces, vamos a resolver un ejemplo. Ese ejemplo viene en Beer, pero no viene tal cual como problema. Es como la introducción a la sección. ¿Se dan cuenta? El capítulo 16 dice difusividad de mecanismos de transporte. Y empieza con las ecuaciones que acabamos de ver. Pues para la fracción, para la velocidad media másica es esta. Y para la velocidad media molar es esta. Y bueno, luego sigue con otras cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a ver, sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner ejemplo 2. Entonces, lo van a copiar. Dice, velocidad y concentraciones en un determinado instante en un sistema de difusión. Se calculen los vectores de velocidad faltantes acorde a los siguientes datos. Se nos dan la velocidad de un compuesto con respecto a su velocidad molar, que es igual a 3.
la velocidad promedio molar es 12, la fracción molar de un compuesto es 1/6 y el peso molecular de un compuesto es 5 veces mayor que el otro. Entonces lo vamos a resolver ahorita, ¿sale? Y ahorita seguimos. Entonces, está. Nimsi, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí me van entendiendo? Van copiando y ahorita lo hacemos. Christopher, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Inge. Se les van a atragantar los chilaquiles, ¿saben? Oigan, tenían clase. Yo desde hace rato. Sí. Sí. Yo desde hace rato tengo un antojo de chilaquiles verdes con bolillo. Sí, ¿verdad? Ay, qué chido. Chilaquiles verdes con huevito estrellado. Uy. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ahí me van entendiendo? Buenas tardes, doctor. Sí, ahí ¿Ya los vamos. hago más bolas? No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Bien. ¿Ya copiaron, Alexa? Paola. De mi parte ya, profesor. Bueno. A mí me falta un poquito. Es que miren, aquí me salen en la pantalla, ¿eh? Como son los primeros, bueno. Bien, entonces vamos a irnos despacito, ¿verdad? Entonces, hice una tabla, pero ahorita copian la tabla, ¿no? Entonces, bien. Lo primero y más obvio es que si x de a es 1/6, ¿cuánto vale x de b? Antes de... Vamos a ver. Entonces, a ver, Raúl, ¿cuánto crees que valga x de b? Mande, doctor, no lo escuché muy bien. Sí, ok, si x de a vale 1/6, ¿cuánto vale x de b? A ver, x de b, 5/6. Exacto, ¿no? 1 menos 1/6. Eso me da 5/6. ¿Vale? Eso digamos que es obvio, ¿no? Pues ahorita lo usamos. Bien, entonces, vamos a ver. Obviamente, como lo puse acá, no conocemos las velocidades de cada uno, ni la velocidad molar, ni la velocidad másica, ¿no? Entonces, empezamos. Me dicen que la velocidad de difusión con respecto a la velocidad promedio es 3. Y me dicen que la velocidad promedio es 12. Entonces, de aquí puedo despejar. Sería menos 12 igual a 3, ¿no? Entonces, la velocidad de A
viene siendo 15. ¿Vale? Si está restando, pasa sumando, ¿no? Entonces la velocidad de acá es 15. ¿Vale? Al último copian la tabla, ya que resolvamos todo. Bien. Entonces, lo que no tenemos es la velocidad de B. ¿Vale? Entonces voy a usar esta fórmula que viene de acá, ¿no? Entonces, la velocidad es igual a la fracción mol por la velocidad individual de cada molécula. Entonces, bueno, la voy a copiar. ¿Dónde está? Acá. Entonces, si hago la expansión, perdón, pues me quedaría igual. Para dos compuestos me quedaría más este. Igual a X1 por B1 más X2 B2, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo único que estoy haciendo es ponerle A y B, ¿no? X de B, B de B, ¿sale? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a sustituir. Entonces, B molar promedio me dicen que es 12. B de A la acabo de calcular y es 15. X de A me la dan en el problema y es 1/6. Y X de B, como nos dijeron, es 5/6, ¿sale? 5/6. Y entonces B de B sería 12 menos 15/6, todo ¿entre cuánto? A ver. Entre 5. 5/6, ¿verdad? Ahorita copian. Recuerden que les doy tiempo. ¿No es 5 medios? A ver. A ver. 15 es la velocidad de A. 1/6 es la fracción molar de A. 5/6 es la fracción molar de B. Entonces, espejo. Este para acá es negativo. Y divido entre 5/6. No, sí está bien. Entonces, por favor vayan copiando y van haciendo la cuenta, ¿no? La cuenta me dio 11.4. ¿Y en fracción? Ah, en fracción. Oh, Dios. 57 quintos. Bueno, cópienlo y lo van haciendo, ¿sale?
Perdón que la amontone todo, ¿eh? Pero, ¿de dónde se tomó que XB? Ay, ya lo borré. ¿Perdón? ¿De dónde se tomó que XB es 1 menos XA? Bueno, te voy a responder con una pregunta. ¿Cuánto vale la suma de las fracciones mol, Diego? Ah, es cierto. 1, ¿no? Sí, Entonces, XA es fracción mol, sí es cierto, y XB es la fracción mol de B, sí es cierto. entonces sería 1 menos un sexto, ¿no? Sí, no lo había entendido, gracias. No te preocupes. Espero que vean. Ahorita lo hago más grande, ¿sale? Vamos a ver, vamos a ver. Daisy, ¿sí me van entendiendo? Sí, Inge. Sí, Carlos, ¿vamos bien? Nomás hay uno. Bien. Entonces, aquí en mi tablita me falta B menos B de B, ¿no? Entonces sería 11. Este lo voy a borrar, pero ya lo hayan entendido. Entonces, B menos B de B sería... Vamos a ver. Por acá, ¿no? Sería 11, 2, menos... ¿Cuánto? 12, ¿no?
serían menos, ¿qué? 3/5. Menos 3 ¿no? quintos, ¿no? Déjame ver si lo hicimos bien. Ujú. Sí, sí lo hicimos bien. Menos 3 quintos. Me lo voy a poner por acá y ahorita seguimos, ¿sale? Ahí vamos como al BIR, miren. 12, 3, 15, 11, 2 quintos y menos 3 quintos. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, esa era la velocidad molar. Entonces, nos falta la velocidad másica, ¿verdad? Y es ahí donde empieza el problema. ¿Vale? Entonces, vamos a borrar este. Bueno, voy a dejar este por acá. Entonces vamos a usar la fórmula esta dW para pasar la fracción masa. Entonces de aquí lo voy a hacer de esta forma. Voy a mover esto tantito ya que ya no lo voy a usar. Entonces si despejo me va a quedar m de A entre m de B igual a 5. Entonces vamos a usar la fórmula de, ¿cómo le llaman? De la torta, ¿no? M de A entre no. Es más fácil dividir entre m de B, ¿no? O si divido todo entre m de A. No, lo voy a hacer, a ver si me sale. Entonces, me quedaría de esta forma. Entonces, antes de que siga, ¿estarían de acuerdo? A ver, piénsenlo tantito. Según yo sí, porque ¿Sí? no altera. Ajá. Sí, Paola. sí, sí. Alan, sí estaría bien, Raúl. No, se mantiene. Sí, sí se mantiene todo. Sí, Doc. Ok. Entonces, ahorita copian, ¿eh? Primero lo hago yo y luego ustedes. No lo intenten en sus casas, ¿vale? Solo en ayuda de un profesional. Solo en presencia de un adulto, ¿vale?
Entonces, ay, como dio este letrerito que sale. Sexto por 5, ¿no? Luego abajo sería 1/6 por 5. Más sextos. El resultado sería sextos entre 10 sextos. ¿Cuánto sale? Enrique, ¿cuánto sale? A mí me dio un medio, Doc. Entonces, por lógica, W de B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Raúl? ¿Un medio? Porque la suma de las fracciones masa, ¿cuánto debe de valer? 1. Entonces, me lo copian y ahorita sigo, ¿sale? Doctor, solo una pregunta. Sí, claro, claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Es WA o WB? Ah, primero calculé WA, ¿no? Sí. O sea, esta, voy a poner así. Pues calculé primero WA. Como estaba sencillita WB, luego la calculé. Ah, gracias, Lo doctor. correcto hubiera sido 1 menos un medio, ¿no? Sí. Pero como es un medio, pues, salió así. ¿Ya podemos copiar? Sí. Sí, espero que lo estoy esperando para que copien.
¿Ya copiaron? Alexa, ¿ya copiaron? Karen, ¿ya copiaron? Leticia, Ya casi termino, profe. me espero, ¿eh? Ya, profe, ya terminé. Bien. Entonces, ya tenemos la velocidad molar. Entonces nos falta la velocidad másica, que es la que está en minúsculas, ¿no? Entonces, para eso vamos a ocupar las fórmulas que habíamos definido en un principio, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Entonces, bueno, si le sacan captura antes de que borre. Entonces voy a borrar todo esto. Ya sé que esto es un medio, ¿no? Entonces, si uso esta fórmula, entonces nuevamente la velocidad másica promedio va a ser igual a, para un sistema binario, WA por la velocidad de A más, sería 2, perdón, 2, sería 1 y 1, ¿no? Sin embargo, pues como ya sé que es A y B y es un sistema binario, pues entonces quedaría así, ¿no? ¿Puedo hacer un poquito más chico? Entonces, B de A sabemos que es 15, ¿no? Por W de A, que es un medio. Más B de B, la velocidad de B es 11 con 2 quintos. W de B, que es un medio. A lo mejor lo vamos a manejar así, era 57, ¿no? 57 quintos por un medio. Bueno, este lo voy a poner del otro lado. Entonces sería igual a ¿cuánto? A 15 metros más 37 décimos. ¿Se acuerdan de que hacían quebrados? Y que no les iban a servir. Pues creo que sí, ¿no? ¿Cuánto les sale antes de que copien? Me sale Doc 66 quintos. Sí, 66 quintos. ¿A cuánto? ¿A 11 un quinto? 12, no 13, ¿verdad? Sí, 13 un quinto. Entonces copian y ahorita sigo, chicos, para que no les dé ansiedad. O no sé si ya les dio ansiedad. Al final nos va a dejar copiar la tablita, ¿verdad? Claro que sí, la estoy dejando al final.
se veía sencillito, ¿no? Omar, ¿ya copiaron? Leslie, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ya, profe. Entonces, ya nada más por último nos falta sacar igual las diferencias de velocidades, ¿no? Esa B menos B de A. Entonces tenemos... Ay. Que vienen siendo las velocidades de difusión, ¿verdad? Que damos estas. Entonces, B de A es, ¿cuánto? 12, ¿verdad? Ah, no, 15. 15 menos 13 con un quinto. Viene siendo igual a 1 con 4 quintos. Corríjanme si estoy mal. Sí, sí, está bien. El otro es E de B. Es, ¿cuánto quedamos? 11 con 2 quintos. Menos 13 con un quinto. Sería... Cinco. ¿Está bien? Cuatro quintos sería. Menos uno, cuatro quintos, ¿no? 1, 4 quintos. Ujú. Porque da lo mismo de arriba. Bueno, a mí me dio lo mismo. Pero en negativo. Es 1, 4 quintos. Ajá, menos uno, cuatro quintos. Bueno, pues te creo. A ver, cópienlo yo ahorita, sí. A ver. ¿A alguien más le confunde mucho eso de la B chiquita y la B grande? Sí, confunde, pero pues no lo inventé yo, Diego. Lo pusiera en otro colorcito, Doc. Quinto. Ah, sí, está bien. Ahorita los pongo en otro color. Entonces...
Copien y ahorita seguimos. ¿Qué dijo, doctor? Disculpe que no se escuchó. Bueno, es que no Que sé. copien y ahorita seguimos, ¿sale? ¿La tablita o lo demás? Sí, ya la tablita, ¿no? ¿Está mejor así o se hacen más bolas? Es más fácil de manejar, pero pues luego tengo que acordarme de las unidades. Bueno, se supone que todas las velocidades están en metros sobre segundo, ¿eh? No lo puse porque no viene en el problema, pero se supone que están así, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo dejo así tantito y ahorita copio. Bien. Nimsi, ¿ya copiaron? Alexa, ¿ya copiaron? O ya se quedaron mudos. De mi parte ya. Bueno, le voy a dejar hasta acá, ¿sale? Bien, ya nada más para terminar. Este es el mismo ejemplo que viene en Beer, ¿sale? Solo que como siempre Beer, pues asuma que ya lo saben, ¿no? Asuma que está muy fácil. Entonces, no siempre está tan fácil. Asume que eres un experto en demostración y que ya sabes todo eso. Algo así más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esta figura es de Beer, obviamente. It's fine.
Entonces, esta tabla que hice. ¿Dónde está acá? Alguien se acordó de mí. Entonces, es la misma tabla que hice, ¿no? 12, gracias. B de A menos B, nada más que ellos le ponen una estrellita, es 3. Este es 15, 11, 2 quintos, menos 3 quintos, 13, 1 quinto, 1, 1 cuarto. Entonces, este lo puse mal. Ah, no, 1, 4 quintos, sí está bien, y el otro menos 1, 4 quintos, ¿no? Y B de B es 11, 2 quintos, que está acá, ¿verdad? Ese que pusieron aquí abajo. Entonces, lo voy a dejar hasta acá para no darles más información, igual que ayer. Entonces, nos vemos el viernes, ¿no? ¿Sale? Para el profe. Vale, bueno, entonces, nos vemos, Guadalupe.